El Ateneo, su sentido de ser es ser un espacio abierto. El Ateneo es una asociación privada, es una institución privada, pero tiene una vocación de apertura. No es una asociación donde los socios se reúnen para prestarse servicios a sí mismos, sino para prestar servicios culturales, de difusión, de represión a toda la sociedad. Entonces, en sí, tiene que ser un sitio abierto. El Ateneo, pues cuando la universidad era un espacio cerrado, era una universidad abierta. Cuando la mujer no tenía visibilidad, el Ateneo era el sitio que le daba visibilidad a la mujer. Cuando la cultura era propiedad de unas clases dirigentes, el Ateneo era el que socializaba la cultura, con los procesos de alfabetización de gente sin recursos. Ese es el sentido que tiene el Ateneo, es una ventana abierta a la gente y a la cultura, por eso tenemos que colaborar con todos. ¿No? Sí. Yo creo que la biblioteca tiene necesidades urgentes materiales. Y vamos a intentar no malgastar recursos y optimizar un poco la mejora de las instalaciones. Modernizarla. Que funcionen los ordenadores. La calefacción y el aire acondicionado. Ahí ha habido una apuesta importantísima, yo creo que una apuesta que se ganó en la presidencia de Carlos París, y es conseguir fondos para la rehabilitación de la Ateneo. No son los ordenadores, es el sistema eléctrico, es el tema de seguridad, es los sistemas de evacuación. No cumplimos muchas de las normativas, se avanzó mucho con la ayuda del Ministerio de Cultura, se abrieron muchas nuevas salas, 2 nuevas salas de exposiciones, salas de actos, se las dotó, pero esto hace ya casi 10 años. Desde entonces se ha hecho poco. La oportunidad importante es haber entrado en un 1,5% cultura, que implica que con dinero público se va a rehabilitar todo el Ateneo, todo el edificio histórico del Ateneo, que es un gran contenedor de actividad, un gran contenedor de cultura, tiene que ser un gran contenedor de participación. No hay sitios donde el Ateneo, donde se junte gente joven, mayor, con más recursos, con menos recursos, de izquierdas, de derechas, monárquicos, republicanos, en sociedades que se van compartimentando. Y ciudades que se compartimentan. En un barrio vive la gente que cobra 20.000, 30.000, en otros de 10.000 y 15.000. O sea, esas sociedades segregadas, donde cada uno lee su periódico y escucha su radio y no escucha los de los demás, el Ateneo es de los pocos sitios realmente mestizos donde la gente se mezcla y discute, y en esos sitios mestizos es donde se genera la cultura auténtica. De la uniformidad te salen desfiles militares, pero no te sale cultura. Sí, eso está claro. Pero tú que llevas más tiempo, porque yo lo que llevo viendo en el Ateneo este tiempo es que se forman guetos, se crean grupos, ¿no? Y hay grupos de interés dentro de los propios socios. O sea, esa visión del Ateneo romántico, idílico, que a mí fue una de las cosas que me hizo entrar como socio. Lo que te das cuenta cuando entras y lo vives desde la base, ¿no? Sí. Es que hay un grupo de gente que lo único que hace es difamar, soltar, y eso enrarece la propia dinámica de la Ateneo. Sí. Desde fuera se ve así, sí, ¿no? Desde los que habéis tenido responsabilidades en juntas de gobiernos anteriores, eso cómo se llega a esa situación. Pues eso es lo que se percibe porque es una parte de la realidad. Es decir, hay grupos cerrados de socios que tienen intereses, yo diría que parasitarios del propio Ateneo, grupos muy cerrados, que se enfrentan a cualquier apertura, a cualquier compromiso, a cualquier colaboración, y donde están en una guerra por los propios recursos del Ateneo, ¿no? Pero y han llegado incluso pues, a difamar a la institución, a presentar denuncias falsas, a arrastrar el propio prestigio de la institución. Pero eso es una parte. Hay otra parte que no se percibe, pero que es todavía más real, que son 2.000 socios que pagan su cuota cada mes. Muchos de ellos no van nunca y pagan su cuota porque se sienten en deuda con la cultura y con lo que el Ateneo ha supuesto en sus vidas. Hay muchos socios que participan en las secciones o en las tertulias, realizando actos, reflexionando, proponiendo, discutiendo, sin otro motivo que el aportar cosas y el discutir cosas. Y eso es lo más importante. Y eso hay mucha gente todavía que lo percibe. Cuando en los momentos duros, 2010, 2011, donde la Junta de Carlos París recibió un Ateneo prácticamente en quiebra,
y se hizo una llamada a la colaboración. Nosotros respondieron de una forma extraordinaria, cumpliendo cuotas extraordinarias, gente que se sentía vinculada al Ateneo, artistas, pintores, dieron obras para colaborar con el Ateneo. Gente vinculada, conocida, reconocida, llegaba al Ateneo a decir, oiga, esto, yo ya no soy socio, algunos no habían sido socios nunca, pero te decían, pero mi primera exposición la tuve aquí, me siento en deuda con el Ateneo, yo quiero que un espacio como este, que genera permanentemente cultura, no se cierre ni se empobrezca, ¿no? Claro. Y esa es la gran discusión. La discusión es que efectivamente los intereses generales pesan más, pero pesan más si todo el mundo superamos esa pereza para defender el interés general, porque el interés concreto afecta a menos gente, pero lo defienden con más virulencia y claro. no se paran no paran en ninguna frontera de decencia, lo cual es doloroso, pero un espacio de cultura mucho más. Por eso yo creo que debemos cuidarnos entre todos y no denunciarnos injustamente, porque hay denuncias falsas, se me ocurre que podemos comentar un par de ellas, y además ha habido agresiones. No olvidemos que ha habido agresiones a una ateneísta, una consocia, con un tinte un poco xenófobo incluso, y además de violencia de género, desde mi punto de vista. Entonces, eso tendríamos también que mirarlo y cuidarlo mucho. Yo creo que eso es la parte inicial de cualquier espacio civilizado, más si es de cultura. Exactamente. O sea, si tú revisas las juntas generales, es verdad que están con una presencia de algunos socios que son siempre los mismos, que son pocos, pero que no dejan hablar, que no dejan discutir, que gritan, que interrumpen y sobre todo que espantan a todo el socio que quiere conocer, que quiere saber, que quiere preguntar, que quiere pedir responsabilidades y que no quiere escuchar gritos, ni insultos, Entonces, en un espacio de civilidad, como debe ser el Ateneo, pues hay algunos grupos de socios cada vez más beligerantes, que actúan como auténticos hooligans, que van a denunciar con denuncias falsas, que van a difamar como se prueban las propias sentencias, que llegan a agredir, que no te permiten intervenir en las juntas generales porque a lo mejor puedes hacer una pregunta incómoda. Claro. Es el caso mío, por ejemplo. Claro. Yo levanto la mano y como si no la levantara. Es decir, a mí me conceden muy pocas veces la palabra. ¿Qué soluciones dan nuestros estatutos a esa mala actitud? Pues es que el asunto está en que no tenemos mayoría en la Junta de Gobierno. Y entonces patrimonializan un poco el hecho de conceder la palabra. El secretario primero no concede la palabra así como así. Y además el presidente hace dejación de sus funciones porque no vela por el interés de todos los ateneístas, sino de ciertos ateneístas. Hay un problema de fondo que tiene cualquier espacio abierto, y nuestros estatutos con listas abiertas, donde el voto es en lista abierta y además la composición es puesto a puesto. Tú puedes votar a gente de diferentes listas. Sí. Donde hay elecciones cada año a Junta de Gobierno que se cambia por mitades, donde hay juntas generales de socios cada mes. Es decir, es un sitio de democracia pura. Es una democracia. Claro, el problema de las democracias puras, cuanto más abiertos son los sistemas, más exigentes son en cuanto a la lealtad y la limpieza y el compromiso de los que participan de esos sistemas. Porque si tú tienes un sistema muy abierto y hay grupos que van a torpedearlo y a poner el sistema abierto a su servicio, pues difamando, se hacen con el funcionamiento del sistema y lo pervierten. Y sistemas abiertos pasan a ser sistemas donde no se puede discutir, donde no te dejan hablar, donde se pueden difundir impunemente mentiras, donde se puede ir contra el interés propio de la casa, que es lo que a veces... Claro, lo que hay que velar es por el interés general del Ateneo. El Ateneo tiene que ser un espacio para desarrollo humano. Y tratarnos bien. Y tratarnos bien, sí. Independientemente de las ideologías. No es que se les premie, es que forman parte de ese sistema que estamos denunciando. Es decir, no es que se les premie, es que son el sistema. Es decir, hay una serie de grupos que se unen para repartirse los espacios, los recursos,
y jibarizar y parasitar el Ateneo. De lo que sea. A costa de lo que sea, del propio Ateneo. Entonces, y eso claro, exige, claro, y eso exige pues acabar con cualquier resquicio de transparencia, de racionalidad, de uso normal, de garantías del socio. O sea, cuando tú te cargas las garantías de los socios, estás abriendo la vía a la discrecionalidad. Y a ti te doy un espacio a cambio de apoyo. Y tú eres de los míos, entonces te dejo que hagas no sé qué. Y si eres de los otros, ni hago. Ese es el problema del Ateneo, el que hemos dejado en manos de esos intereses concretos parasitarios la propia institución. Y eso no tiene más solución que las mayorías reales del Ateneo, que son unos socios ejemplares, unos socios que programan sin pedir nada a cambio, que pagan sus cuotas, que cuando vienen, que ejercen de ateneístas donde van, que esos socios den el paso y asuman la responsabilidad de hacer la casa como tiene que ser, ¿no? ¿Y vosotros cómo pensáis que debemos enfrentarnos un poco al Bicentenario? ¿Promoviendo actos especiales? ¿Saliendo a los medios, a los mass media, dando publicidad a todos nuestros... más que nuestros actos, nuestras colaboraciones con el resto de las instituciones y llevando a cabo algo que sea impactante para la sociedad moderna del siglo XXI? Absolutamente, yo creo que es buenísima la oportunidad que tenemos de unir juntos todas las agrupaciones, secciones, para un objetivo. Así que yo les pediría a todas las agrupaciones y secciones que tenemos su pequeño proyecto, su semana especial por el Bicentenario. Eso en cuanto a hacer algo de cara al Bicentenario desde los socios, pero también aceptar que otros organismos también hagan sus actos en honor al Ateneo de Madrid. El Ateneo es la mejor historia de España. Sí. La mejor historia de España. La historia de la cultura española se ha generado en el Ateneo, pero además no se ha generado como un escaparate donde se expone, no. Se ha generado como un crisol donde se ha fabricado. Y se ha fabricado porque había mucha gente distinta, de calidad, y que compartía, que aprendía y que se desarrollaba en el Ateneo. Por eso cuando Jesús hablaba de que lo primero que hay que recuperar es la calidad de los actos del Ateneo, para mí eso es fundamental. Claro. Puede haber actos de distinto nivel, puede haber actos internos, la discusión siempre es buena, pero hay que intentar atraer y recuperar actos donde desde el Ateneo se piensen y se elaboren y se digan cosas que en otros sitios no se van a decir. Claro, porque claro. un colegio profesional tiene un interés concreto, es un colegio profesional. Porque una asociación de banca o una asociación de papeleras o una asociación de fabricantes de automóviles están para defender sus intereses concretos y lo hacen bien. Pero no hay espacios donde los intereses generales se discutan y se acuerden y se propongan entre distintos. Y de los pocos espacios que hay, ese es el Ateneo. Además, yo creo que lo del Bicentenario, hay que aprovechar el Bicentenario, pero para que perdure. O sea, el Bicentenario no es el fin, no se debe quedar ahí. Hay que aprovechar el hecho histórico de 200 años de una de las instituciones con más prestigio. O sea, hoy por hoy, cuando yo a mis amigos les digo que soy socio del Ateneo, todavía muchos de ellos queda ese tal del Ateneo, que el Ateneo tiene ese perfil, ese tal. Entonces, el segundo centenario yo creo que hay que aprovecharlo, pero no solo para festejar el hecho, sino aprovechar para que eso perdure, para que sea un futuro, y que se modernice, porque hay una cosa que el Ateneo, sin perder su esencia, sin perder la memoria de lo que es el Ateneo, hay que modernizarlo, hay que adecuarlo al siglo XXI, en medios, en recursos, cosas que ahora mismo no se aprovechan. O sea, ahora no se aprovechan los medios de las nuevas tecnologías, una radio por internet, una televisión, espacios que además facilitarían, porque el espacio físico es un límite. Tienen las salas que son, tenemos 30 secciones, no tenemos que olvidar. Si cada sección se pone a generar dos actos, no hay espacio físico para ustedes, pero podemos aprovechar esos medios, una radio, por ejemplo, donde las secciones
sin necesidad de un espacio físico, puedan programar cualquier actividad de su área. El Ateneo, en su primera fundación, se llama Ateneo Español. Y claro, se ha usado tanto de la palabra español y muchas veces periodos históricos tan mal que a veces nos cuesta valorar lo que significa. Pero la idea del Ateneo Español en el Ateneo es la idea de todas las Españas. Es decir, todos los grandes generadores de cultura, la mayoría de los personajes históricos, de donde fueran, asturianos, castellanos, leoneses, vascos, catalanes, baleares, en algún momento de su vida compartieron en el Ateneo y hicieron esa cultura no excluyente, esa cultura de múltiple mestiza que es la cultura española. No hay tampoco ningún espacio donde ese ámbito español, integrador, múltiple, pueda desarrollarse con una cierta tranquilidad, porque las políticas culturales están transferidas a las comunidades autónomas y lógicamente cada comunidad autónoma va a pesar más su particularismo, y además lo hacen bien, porque es donde tienen competencias, pero es que hay un espacio que explica la buena historia de España, la historia cultural, la historia de progreso, la historia de justicia, la historia de rebeldía. La tenemos en un sitio incómodo porque es un sitio libre, y esa componente es fundamental. 200 años de un espacio cultural y social y político que fue siempre removiendo monopolios, incordiando poderes establecidos, generando nuevas ideas, haciendo de entrada de las ideas europeas. El arte moderno llega a España por el Ateneo, si no estaríamos todavía con los formalismos. La ilustración, una parte de la ilustración llega a España con el Ateneo. Claro. La ciencia como tal llega a España no a través de las universidades que estaban ancladas en siglos pasados, sino a través de espacios culturales como los del Ateneo. Eso es lo que explica los 200 años, es la apuesta al futuro. Y claro, y muchos ateneístas también tuvieron en su tiempo que salir de España y llevaron las semillas a los países de Iberoamérica, ¿no? Y ahora es tiempo pues de regreso. Y una cosa que quería comentar con todos, a ver qué os parece. Yo tengo la sensación de que se ha perdido en los últimos años el tejido productivo. Entonces hemos perdido una forma de captar fondos para el Ateneo. No sé si es porque seguramente está directamente vinculado a lo que hablabais antes de las secciones, de cómo se favorecen determinados tipos de actos, cómo no se admiten otros tipos de actos, cómo se conceden o no los espacios, los arrendamientos. No sé a vosotros eso qué os parece, podríamos profundizar. Yo creo que en el 2015 se interrumpe unas buenas prácticas que deberíamos de volver a recuperar para que fuera mejor el Ateneo, porque está claro que si va peor es porque no se están haciendo las cosas bien, y entonces hasta el 2015 íbamos remontando. ¿Qué te parece? Volver a los alquileres como se hacían. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una rueda de prensa ahora cueste lo mismo que un alquiler? Antes costaba 200 euros o 150, siempre masiva. Bueno, ahora una rueda de prensa es un alquiler de la sala, 400 euros masiva la más pequeña. ¿Cómo es posible? Todas las ruedas de prensa, las últimas que me preguntan, saben que yo soy del Ateneo, mira, este sitio no viene bien por la prensa. Voy a la cafetería porque me ponen ese precio que la gente, las asociaciones, los grupos que tienen algo que decir, pueden pagar. Pues así todo. Y ahí, catastrófico. Las juntas de gobierno de Carlos París lo que se hizo fue establecer unas garantías y unos reglamentos claros de uso. Y eso lo gestionaba el personal, que es quien tiene esa responsabilidad diaria. Es decir, las juntas de gobierno tienen que decidir cuánto se paga por el salón, o si hay un acto extraordinario de interés para el Ateneo, pues aplicar desde la propia junta de gobierno por los descuentos, o incluso la cesión gratuita, porque el Ateneo es un generador de cultura y hay muchas cosas que no tienen un contenido comercial, que no tienen un contenido dinerario y que son importantes, pues políticas, sociales, de denuncia, de reflexión cultural. Ahora, eso es una cosa. Y la otra cosa es que una editorial comercial,
pues se cedan gratuitamente las salas. O sea, otra cosa es que se saque todo ese control de la propia institución del Ateneo y algunos cargos de la Junta de Gobierno pues hagan de agentes y cedan ellos unos espacios que son del Ateneo, pues si queremos pensar muy bien, pues a cambio de amistad, y si queremos pensar mal, a cambio de otro tipo de dádivas. Ese es un sistema opaco, corrupto y que empobrece terriblemente el Ateneo. Si a eso le sumas que estas últimas juntas de gobierno han denunciado a las juntas anteriores por corrupción de forma falsa, como dicen las sentencias, y han ido diciendo eso en todas las instituciones, ahora ¿cómo vas a ir tú al ayuntamiento, o a la comunidad, o al Ministerio de Cultura, si estos socios que ahora son mayoría han ido a denunciar al Ministerio de Cultura lo que se había hecho en el Ateneo, con el apoyo del Ministerio de Cultura que había dado la subvención precisamente para resolver una situación de riesgo físico del propio edificio? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hablar con el ayuntamiento si estos socios son los que han ido a denunciar al ayuntamiento porque entienden que la licencia que tiene el Ateneo desde el siglo XIX, que es la licencia original, no ampara las actividades que se hacen en el Ateneo? Es imposible, es decir, cierran las puertas en las propias administraciones que estaban en la mejor disposición de ayudar, porque todo el mundo entiende la trascendencia que tiene el Ateneo, pero hay que trabajar desde la lealtad. Pienso que tiene que tener consecuencias cuando se le hace daño al Ateneo. A la institución. Sí, tiene que tener sus consecuencias y debemos de decir en Junta de Gobierno que le toca a cada cual pagar por lo mal hecho. ¿Es verdad, Carlos, que todas las denuncias han ido a la papelera? No, es que ha habido muchísimas denuncias y han ido subiendo de nivel. Cuando Carlos Parés fue elegido presidente del Ateneo en 2009, la situación era de prequiebra, en una situación además de una crisis económica muy fuerte, donde se habían derrumbado las subvenciones. Todo eso hubo que gestionarlo pues, de una forma muy dura. Bueno, pues a la vez que se estaba gestionando, se estaban presentando denuncias. Cuando se consigue que el Ministerio de Cultura dé una subvención para reformar el Ateneo en zonas que podían provocar muertos, porque había forjados a punto de ruptura frágil, forjados donde se convocaba a la gente, donde podía haber muerto 70 o 80 personas, que podían caer 3 pisos. Bueno, pues cuando se consigue involucrar al propio Ministerio de Cultura y al Ayuntamiento, a través de las licencias, hay socios que están aquí, que están en el ámbito de la unidad teneística que ahora llaman, que van a denunciar al Ayuntamiento para que pare las obras, y que van a denunciar a la Cultura para que no dé la subvención, y que van al Ministerio del Interior para que se retire al Ateneo su condición de utilidad pública, con documentación falsa, como el Ministerio del Interior, que lo mantiene, como decide el Ministerio de Cultura, que dice que hasta el último euro ha ido destinado a las obras. En fin, entonces, esas situaciones de denuncia, de desgaste y de daño en la reputación de la propia institución y la reputación de la institución cultural, estamos hablando de 200 años, no hablamos de nuestra reputación, hablamos de la reputación de todos los anteriores, de los premios Nobel que pasaron por el Ateneo, de los presidentes del gobierno que se del Ateneo, hablamos de Azaña, hablamos de Unamuno, hablamos de Valle, ¿no? Entonces se está manchando la reputación de toda la institución por mantener unas prácticas corruptas, por mantener un Ateneo pequeñito, decadente, donde pequeños grupos de socios manejen esos espacios en la buena voluntad del resto de los socios, que dan dinero para que esta institución haga otra cosa, haga cosas que sean útiles a la sociedad, y la buena voluntad de las administraciones que financian y que subvencionan, que apoyan. Es insostenible la situación con esta falta de lealtad de estos grupos. Claro, ¿y no creéis que subyacen ciertos intereses manipuladores, por supuesto, con vistas a una cierta privatización de la entidad? Yo creo que hay gente en esta Junta de Gobierno cuya profesión es administrar quiebras, y todas las profesiones son sanas y todas las profesiones tienen su sentido. Administrar quiebras es una de las profesiones más controvertidas, vamos a decirlo así. Yo no pondría a un enfermo en manos pues, de una persona que es un técnico de una funeraria, porque no es su ámbito, Y a veces hay apuestas que parecen que van en ese sentido, porque cuando se boicotea la reputación,
cuando se boicotean los ingresos. Claro, ¿cómo puede ser que se metan con una cafetería que ha metido un montón de dinero privado en la cafetería, que han estado pagando 8.000 euros cada mes, que para el Ateneo es... O sea, estos señores han pagado el 1.000.000 de euros que metieron en equipamientos, pero además en torno a los 600.000 euros durante todo ese tiempo. ¿Cómo se puede hacer que renunciar a esos ingresos? Que además no son solo esos ingresos, porque eso es lo que te genera con alquileres, te genera tráfico, te genera gente que venga. O sea, no hay ningún espacio cultural sin un espacio de restauración sensato y de cambio. Yo aquí lo que me planteo también es, visto todo esto y cómo cambiamos esto, o sea, cómo le damos la vuelta, cómo invertimos esto. Porque a mí me da la sensación que está muy bien, el socio es el objetivo final del Ateneo, pero creo que hay un órgano que es la Junta de Gobierno. Entonces, cuando 5 miembros de la Junta de Gobierno, por ejemplo, se retratan como un maltratador para hacer campaña, ya me va dando cierta idea de por dónde va. Yo creo que lo que hay que conseguir es desbloquear la Junta de Gobierno, porque tengo la sensación que en el día a día, que la Junta de Gobierno es la que maneja el día a día del Ateneo, está castrando internamente el propio funcionamiento de la Junta de Gobierno. Entonces, hasta que no logremos desbloquear esa castración de que haya ciertos grupos dentro de la Junta de Gobierno que estén manejando todo ese contubernio, yo creo que no vamos, eso es la línea que hay que seguir, ¿no? Claro, porque se presentan a las elecciones, ¿verdad? Claro, sí. Toda esa gente... No, y es miembro de la Junta de Gobierno, claro. La gente que tiene los intereses concretos, parasitarios, no pueden concebir que haya alguien que esté comprometido con una institución, con una idea, con una memoria y que dedique una parte de su tiempo de forma altruista, porque la palabra altruista forma parte del núcleo del Ateneo. Si el altruismo del Ateneo pues, se arrincona y lo que queda es el interés concreto, el interés bastardo, pues tenemos lo que tenemos: agresiones, denuncias falsas, pérdida de respetabilidad, pérdida de reputación, ahuyentar a la buena gente, al buen ateneísta y desertizar el Ateneo como institución. No me grites, dijo el sordo, no corras, dijo el cojo, no me mientas, dijo el mentiroso. Eso es lo que tú acabas de decir, es lo que ocurre muchas veces en tantos ámbitos de la vida y es lo que ocurre aquí. Esta gente se llama la transparencia y es un pozo negro de prácticas feas, de prácticas corruptas, de todo lo contrario a la transparencia, al debate abierto y al debate libre. Fíjate, en las juntas de don Carlos París, cuando estábamos en la Junta de Gobierno y era una mayoría de la Junta de Gobierno, a nosotros nos parecía bien que la Comisión de Cuentas y la Comisión de Presupuestos estuvieran ellos presentes con mayoría, porque nos parecía sano que la oposición en aquel momento accediera a todas las cuentas y nos parecía un mecanismo sano. Claro, eso exige lealtad, porque cuando esos mismos señores, que es una comisión de cuentas, se llama comisión de cuentas, pero es un grupo de socios que analiza las cuentas. Si ese grupo de socios son los mismos que se presentan a las elecciones contra el equipo de gobierno y cogen su dictamen, que es un informe de su comisión de cuentas, y lo llevan a las administraciones diciendo estos son un dictamen que los socios votaban negativamente. O sea, el informe de cuentas es el que votan los socios. La comisión elabora un informe para someter la votación de los socios. Ellos cogían su informe como candidatura, pero no como candidatura, iban contra la propia reputación del Ateneo, en los juicios, en las falsas denuncias que han presentado los informes de estas comisiones de cuentas. Ahora, el abogado nuestro lo que dijo fue, oiga, pero si estos señores que dicen que es una comisión de cuentas, no es una comisión de cuentas, es un grupo de socios para analizar las cuentas. La Junta de Gobierno de Convergencia entendía que no puede escopar con las mayorías una comisión de control de cuentas porque no es sano. Es mejor que la oposición controle la comisión de cuentas, pero para analizar las cuentas, no para hacer que eso sea un dictamen y en base a ese dictamen presentar una denuncia falsa. No es una comisión de cuentas. Por eso los esquemas abiertos, y la Ateneo lo es, claro, la exigencia de limpieza y de lealtad es
es importante, porque si no, todo salta por los aires. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, pero cierto. A mí me gustaría saber, si en tu experiencia, que has estado siempre en Junta de Gobierno, siempre desde que yo te conozco, siempre has estado... ¿hay algún atisbo para que las personas adultas cambien? Porque o los echamos o ¿qué hacemos? A ver, yo sigo pensando que la mayor parte de la gente es buena gente en todas las situaciones, pero que en la Ateneo además mucho más. O sea, alguien que es socio del Ateneo, que paga una cuota y que ejerce atenista, no va buscando un retorno personal, es un compromiso con la sociedad, con la memoria del Ateneo, es ejemplar. Entonces, pienso que la mayoría de los socios del Ateneo son absolutamente ejemplares. ¿Qué es lo que falla? Lo que falla es que en esquemas abiertos, cuando alguien se salta los reglamentos, difama, impide la discusión, impide la información. Claro, porque esto es así, es que a muchos socios de buena voluntad lo único que le ha llegado han sido las denuncias, no las resoluciones que dicen que esas denuncias son falsas. ¿No? Y a muchos socios lo que les ha llegado ha sido que hay una gente que es casi hasta violenta y que es maleducada y curiosamente esa gente es la que dicen los jueces que ha sido agredida por violentos que son ellos, pero el socio no lo conoce porque estos están allí comunicando sus farsas y sus mentiras permanentemente y nosotros no tenemos esa capacidad ni esas ganas. También es verdad que ni esas ganas. Yo creo que esta campaña, vosotros que entráis de nuevo sin subir ese compromiso, es importante para limpiar el ambiente. Es decir, porque el primer derecho del socio es tener acceso a la información y esta gente se lo niega, le da información falsa e impide que se contraste esa información. A mí no me dejaba verlas en las juntas generales y había preguntas directas que se dirigían, oiga, ¿qué pasa con esto? Pues con esto pasa, no, usted no tiene la palabra. ¿Sabes? Eso es lo que... ¿Cómo se resuelve? Así, porque así hay mucha gente que de buena fe ha podido votar a esta gente, que evidentemente no les votará su vida. Esta gente tiene que ser la minoría que realmente es, la minoría que es, y que estén ahí, que estén cordiando, que estén con posición, que estén vigilando y que no se salten. O sea, una cosa es denunciar, otra cosa es denunciar falsamente. Para que denuncien todo lo que quieran, porque tenemos un espacio para la denuncia y para la refriega y para la pasión, pero que no arrastren el nombre de Ateneo por el fango, que no conviertan al Ateneo en una charca de fango, como lo han hecho. Y utilizando de manera corrupta también el Ateneo de Madrid, ¿no? Para sus convenientes negocios o a ver cómo puedo sacar subvención para una revista al Corte Inglés. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Para cosas privadas, ¿no? Se utiliza el Ateneo también. Sí. Ese es un Es modo denunciable, de vida. ¿eh? Para mucha gente, ese es un modo de vida, pero además, de una forma, es que no serían nada sin eso, porque no aportan nada, porque no tienen calidad para proponer, para hacer, o sea, necesitan parasitar una institución. Y eso le dedica mucho tiempo, le dedica mucha energía y no se paran en nada. Y si tienen que agredir, agreden, si tienen que mentir, mienten, y si tienen que insultar, insultan, porque es que tienen un interés muy directo y muy personal en que esa racionalidad, esa limpieza, esa transparencia, esos derechos de los socios, ese Ateneo que responda a la memoria que tiene, pues no les pasa por encima, porque en ese Ateneo abierto, esta gente tiene un espacio residual, de verdad, tiene un espacio residual, un Ateneo donde la información fluya, donde se pueda discutir. No pintan nada, son una minoría absoluta, además son minorías, son grupúsculos enfrentados por sus propios intereses. Sí, son minorías y además se apoyan entre ellos. El año pasado hubo una agresión a una socia, se llevó a juicio, ha sido condenado el socio y se fotografía con toda la plana mayor de la unidad ateneística. Perdonad, pero esto es inconcebible. Sí, eso es lo que yo iba a apuntar. Es que el presidente, si está fotografiado de esta manera, en este colectivo, es que está en connivencia con un señor que lo ha apoyado directamente. Este señor, que
espacio, que este señor era un interventor de esta candidatura, que este señor había insultado y había una queja y había agredido verbalmente a personal, a otra compañera, a una empleada del Ateneo, y le había gritado y le había insultado y seguía contando con el apoyo de esta gente, pero eso no es nada raro. Esta gente, algunos, los que hay ahí, pues tienen denuncias por agresiones, pero curiosamente el presidente estuvo abriendo varias juntas generales hablando de una supuesta agresión de un miembro de Convergencia a uno de los suyos, ¿no? Entonces contaba una cosa, que lo había grabado, que le había agredido al señor Millán por parte del señor Pedro López Arriba, y estuvo varias juntas generales abriendo, mandó una carta diciendo que esto veía llegar a los extremos. Oye, pues eso fue a juicio, y hubo una sentencia, y la sentencia fue que no había habido ninguna agresión, por lo que dijo el juez, contrastando las pruebas. ¿Ha habido algún retracto por parte del presidente? Ninguno. Bueno, ninguno. Pero ese señor que mintió está en primera fila. Sí. Bueno, ahí hay una parte que también lo retrata, es decir, este señor llevó de testigos a buena parte de la mayoría de la Junta de Gobierno actual, los llevó, o de testigos acompañándolo en el juicio. Algunos de los testigos, el juez le tuvo que repetir que estaba actuando como testigo y que mentir era delito. Y en la sentencia recoge que el testimonio de los testigos de este señor, es decir, la gente vinculada a la unidad ateneísta, era incomprensible, inconcebible y no creíble. Esta gente es la Junta es la mayoría de la Junta de Gobierno, son los que están en esa entidad, o sea que no son los que agreden, es el que agrede y el que permite ese ambiente para que se agreda con impunidad, y no les importa mentir delante del juez, no les importa difamar y no dimiten, ¿no? No les da vergüenza. Todo está bien. Si lo hacen ellos, todo está estupendo. Se les permite y se aplauden entre ellos. Sí. Pues es una vergüenza. Así que, amigos, que la nueva sangre, la savia nueva, pongamos más ética, ¿no? Yo hablando de futuro, y en ese sentido de cómo generar ingresos, ¿no? Cómo generar ingresos mediante instituciones y organismos que estarían deseando organizar eventos, congresos del Ateneo. A mí me sorprende el funcionamiento de la cafetería, ¿no? Porque pienso que tengo la sensación, tengo la sensación de que muchos de ellos no organizan eventos y no vienen al Ateneo por el mal funcionamiento de la cafetería. ¿Ese es un problema real? ¿No es un problema real? Y la cafetería es uno de estos espacios que tradicionalmente se utilizó pues de forma oscura, ¿no? Entonces había una cafetería que no cumplía ninguna normativa. El 2009, cuando entra la Junta de Gobierno de Carlos París, yo soy elegido secretario primero, y lo primero que tengo que hacer como secretario primero es ir a un juzgado, porque hay una denuncia donde la Ateneo es responsable civil subsidiario por tener durante 7 años contratadas a 8 personas sin contrato laboral, ¿no? Esa es la primera situación. Llegas aquí y ¿qué es esto? Luego analizas lo que era aquella cafetería, que no cumplía ninguna normativa de higiene, de seguridad, de todo esto. Yo había comido bastantes veces allí. Una vez que soy elegido secretario primero voy a comer y viene el encargado de la cafetería cuando termino y me dice, no, vamos a pagar si eres el secretario primero. Y dices, oiga, ¿cómo no voy a pagar si soy el secretario primero? Usted paga su renta, pague las cosas que tiene que pagar la institución, no a los gestores de la institución. Ese era el esquema de uso real, ¿no? Y ahí pues se derivaba el dinero. ¿Qué pasaba? Los catering, las cosas no se tramitaban a través del Ateneo, ni a través de la cafetería del Ateneo, se tramitaban a través del hotel del precio. ¿Que no pagaba nada el Ateneo? Era amigo, pero sí pagaba acreditadamente en forma de servicios, vacaciones gratis, te cedo la plaza para que aparques cada que viene, y seguramente con más cosas. Yo eso no puedo decir porque no tengo pruebas de los hechos de otras cosas. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos? Decir, esto es una charca, no hay ninguna institución cultural que no tenga un espacio de restauración razonable, donde el socio pueda sentarse, pueda tomarse un café en un espacio limpio, donde no huela, no salga oliendo a humo de la cafetería. Y entonces se hace un concurso abierto a todo el mundo. Lo que se pide es
que todo eso se tramite a través de la Ateneo, que pague una renta, se pone una renta alta, con unas exigencias muy altas de inversión y de todo eso. Se hace una cafetería espectacular. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente esa cafetería cobra a todo el mundo, a los de la Junta de Gobierno los primeros, claro. Y hay gente que eso no lo entiende. Hay gente que eso no lo entiende y hay gente que va a esa cafetería y dice, oiga, vamos a comer 12, pero yo soy fulano de la Junta de Gobierno. Y hay unos precios para socios, para todos los socios, que son unos precios rebajados que venían en el concurso, en el pliego de condiciones. Sí, ¿no? Claro. sí, yo suelo comer. Eso es lo que hay. ¿Qué hace más ese espacio de restauración? Pues hace muchas cosas, como es un espacio que es un espacio muy digno, atrae alquileres, que son los que alquilan, pues a lo mejor el salón de actos y la sala, y pagan los precios muy altos, porque buscan un espacio, pues los mejores pagaderos. Es decir, igual que el Ateneo tiene que dar cabida a los sitios que no tienen capacidad económica, los que tienen capacidad económica tienen que conseguir la mayor cantidad de recursos que puedan. Entonces el Corte Inglés, o Vodafone, o Telefónica, o Repsol, que hicieron actos en esa época, los hacían también porque tenían un espacio de restauración digno, bien atendido, etc. Eso va contra otro agujerito por donde se drenaban los recursos del Ateneo. Oiga, al hotel de enfrente, cederle el salón para una boda, pues le viene estupendo, porque tiene 150 huéspedes con comidas, con desayuno, y no van por el hotel, van por el salón del Ateneo. Si encima no se le cobra ni el salón, tenemos un negocio estupendo para alguien, Sí. para el hotel y para alguien del Ateneo que permite ese drenaje de recursos que no llegan al Ateneo. Ese es el gran problema de la cafetería. Ese es el gran problema de la cafetería. Cualquier cosa que refuerce la independencia, la transparencia, el futuro independiente del Ateneo va contra estos grupos, porque solo vive en espacios, en aguas encharcadas. Solo vive en esos espacios. Claro, la cafetería es una fuente de rentas para la institución y todas las instituciones culturales cuentan con su cafetería, ¿no? Y sinceramente es incomprensible que esta cafetería pues, no esté rindiendo los recursos que debe, ¿no? Yo creo que un gobierno de la convergencia esto debe de cambiar, debe de hacerse una licitación, las cuentas claras y sobre todo que todos los socios sepan cuál es la utilidad de esa cafetería y cómo ella puede prestigiar a la institución. La cafetería pagaba cerca de 8.000 euros al mes cuando estábamos nosotros. Y nos acusan de que éramos amigos. O sea, fíjate que amigos no, que les cobran 8.000 euros al mes a estos tíos. O sea, los amigos serán los que permiten que no paguen, ¿no? No los que les cobran religiosamente. Y había veces que costaba, ¿eh? Había cartas que había que enviarle, diciendo, oiga, se retrasan ustedes, o hay que mantener, como Entonces, lógicamente... ¿desde cuándo la cafetería no es o no hace lo que tiene que hacer y por qué? Yo, por lo que he ¿Desde seguido... 2015? Claro, desde el 2015 la cafetería deja de pagar porque estos grupos, que son mayoría en la Junta de Gobierno, se dirigen a la cafetería y le dicen, oiga, tiene usted un mes para irse fuera. Y la cafetería le dice, oiga, yo tengo un contrato, pago mi renta religiosamente, he hecho una inversión aquí de 1 millón de euros, ¿cómo que me voy? ¿Por qué me voy? Y no, porque usted se va. Entonces el presidente le dice, tienen 3 meses para irse, si no, en 3 meses están ustedes fuera. Y lo dicen varias juntas generales. Le hemos presentado una denuncia para que se vaya. En ese momento la cafetería deja de pagar y dice, así, pues ponemos denuncia. Esto fue en 2015, van a pasar 2 años. ¿Qué pasó con aquella denuncia? Pues que a los pocos meses el Ateneo perdió la denuncia y la cafetería sigue ahí. Y sigue sin pagar. ¿Por qué? Porque no le han dado la posibilidad de acordar. Porque lo que quieren, el negocio para algunos de estos es estupendo. Dicen, unos terceros han metido aquí toda una serie de recursos, tenemos una cafetería, y fíjate, si antes cobrábamos por una cafetería que no valía nada, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero es que hay más. La cafetería le dice a esas juntas de gobierno, oiga, nosotros encantados, la situación ya aquí es bastante fea para todo el mundo, porque han envenenado a ustedes. O sea, es que César Navarro, juntas de gobierno,
instaba a los socios a ir a consumir y a marchar sin pagar. Tremendo, pero sobre todo porque tú puedes enfrentarte, discutir, cuando tienes todas las de ganar. Cuando no las tienes, además, a veces es complicado. Quiero decir, si tú tienes una cafetería donde pagas una renta muy por encima del mercado, si la licencia que le das es una licencia que solo cubre para socios y por lo tanto es absolutamente incompatible con esa renta, si tú le estás vendiendo la luz, cosa que no puedes hacer, pagando por encima, bueno, todo eso nosotros lo hicimos, les damos recursos, a ellos esa cafetería, aunque no fuera rentable ahí, seguramente les servía por un tema de imagen en sus otros establecimientos hoteleros y se mantuvo esa situación de tensión como hay en cualquier tipo de esto. Claro, eso es una cosa y otra cosa es esto. Entonces, han cambiado varias veces de abogado, han intercambiado denuncias y desgraciadamente, yo espero que no, pero Ateneo tiene todas de perder. Ya ha perdido, porque lleva 3 años y pico sin cobrar y porque una buena parte de la caída de los alquileres tiene que ver con ese mal funcionamiento de la cafetería. Además ha incumplido el contrato de concesión, el Ateneo. Claro, las dos partes han incumplido, la cafetería tenía que pagar y no paga, dicen que no paga porque no tienen la licencia, lo cual, por eso digo que el Ateneo está en una posición débil y además es conocido y que habría que buscar una salida útil para el Ateneo, que es lo que nos preocupa a todos, pero no en ningún caso volver atrás, en ningún caso volver a un espacio donde los ingresos que genere no vayan al Ateneo, sino que vayan a otros lados. Eso no, de ninguna manera. Pero también hay un abogado que ahora quiere ser contador y sin embargo está a sueldo del Ateneo. ¿Cómo es eso? Pues hay un abogado, con estas juntas de gobierno han cambiado permanentemente de abogados, no se sabe muy bien por qué, yo creo porque han cambiado permanentemente de abogados, lo cual es una mala práctica en cualquier ámbito. Nosotros cuando llegamos seguimos con el abogado que había antes, o sea, el abogado que llevaba los temas de Ateneo lo llevaba desde bastantes juntas anteriores. Era un buen profesional, el profesional ya al Ateneo y defendía al Ateneo, a la institución, no a las juntas de gobierno, no era amigo de nadie de la junta de gobierno. Bueno, pues aquí según cambia se pone a la misma. Y esto llega ya a un extremo que es preocupante. Es decir, el contador va a tener que pagarse a sí mismo porque ha sido contratado para el Ateneo en uno de estos múltiples juicios que tiene. Eso, con el reglamento que esta gente derogó, sería imposible, porque el reglamento de la convergencia establecía que ningún miembro de la Junta de Gobierno podía recibir nada en ningún concepto del Ateneo, porque el vínculo de la Junta de Gobierno, y eso es lo que asumís cuando entráis aquí, con el Ateneo, es absolutamente altruista, es de compromiso, no es de que te pague el Ateneo, porque eso... Y entonces vamos a tener un contador que se va a tener que pagar a sí mismo si sale, que esperemos que no salga. Si alguien que va como testigo tiene la desfachatez de mentir como testigo, de seguir mintiendo aunque le advierte el juez, ¿qué se puede esperar de ese tipo de personaje? Una pregunta que os quería hacer, si os parece, que me parece que creo que no hemos tocado hasta ahora. Las obras van a empezar octubre, últimos de septiembre, van a afectar a ciertas partes del Ateneo donde no se van a poder celebrar actos. ¿Cómo lo vamos a...? Claro, yo creo que esto es uno de los temas importantes. Sí, ¿verdad? Que es una de las mayores responsabilidades de la Junta de Gobierno, el velar por un legado de una institución que tiene una calidad enorme y toda la memoria en esos muros. Cuando llega la Junta, cuando es elegido Carlos París, cuando somos elegidos bajo la presidencia de Carlos París, había inspecciones técnicas del edificio pendientes desde 10 años antes. Había reiteraciones del ayuntamiento instando a actuar porque había partes del edificio en riesgo físico, en riesgo de derrumbe, en riesgo para las vidas humanas. La primera intervención que tienen los arquitectos cuando los llamamos, viendo todos los requerimientos que había presentado el ayuntamiento y que no habían sido respondidos, pues buscamos un equipo que hiciera una valoración de qué es lo que tenemos entre manos. Y se ponían los pelos de punta, porque me dijo, oiga, lo que tienen que hacer ustedes inmediatamente es buscar fondos para rehabilitar el edificio, cerrar el edificio y plantear un periodo de 5 años para rehabilitarlo integralmente, porque aquí hay zonas de riesgo físico. En Junta de Gobierno se decidió que eso no era una opción,
porque no era posible, pues se cerraba el Ateneo, se acababa con la continuidad y con la historia del Ateneo. Y se consiguió la ayuda del Ministerio de Cultura para realizar las intervenciones urgentes. Las intervenciones urgentes, que eran las zonas de más riesgo, reforzarlas, que eran las zonas de aglomeración, las zonas de entrada, las zonas de escalera, las zonas de cafetería, generar nuevas salas para el uso de socios, las dos salas de exposiciones, las salas del edificio nuevo del Prado 19, la sala Pardo Bazán, y se habilitaron un montón de espacios, y otros que eran históricos se les dio uso. Cuando en el 2009 había un 60% de los espacios del Ateneo que estaban fuera de uso. El 60% de los espacios del Ateneo estaban fuera de uso. Y la mayor parte de ellos se pusieron en uso. Evidentemente con esa ayuda, a pesar de todo lo que se hizo, centro de transformación eléctrico, porque incumplíamos toda la normativa eléctrica y había un requerimiento de la comunidad para actuar, se hizo lo más urgente y se buscó la ayuda del propio Ministerio de Cultura para abordar el resto de restauración profundidad, y se consiguió que se aportara a través del 1,5% cultural un acuerdo para la revitalización integral del Ateneo. Esto, la importancia que tiene es que es una partida que no depende de los presupuestos anuales, y normalmente cuando se inicia la rehabilitación no para con esos fondos, con ese porcentaje de la obra pública, no para hasta que se termina la rehabilitación del edificio entero. Nosotros fuimos a explicar que se está gastando ese dinero pues, en espacios que podían tener mucho interés pero que no tenían usos, en espacios de iglesias de pueblo que se abrían una vez al año, en sedes de instituciones que solo tenían actos formales y que estaban vacías permanentemente, y que un sitio como el Ateneo, que tenía 100 actos al mes, pues estaba en esas condiciones, y se consiguió el apoyo y se consiguió la ayuda. Desde entonces hasta ahora no se ha hecho, pero yo lo que espero es que en breve, en el año 2019, ya hay un proyecto en marcha. El Ministerio, tal y como lo dejamos acordado, licite las obras y se inicien las obras de Ateneo, que nos permitirá tener una sede fantástica, que tenemos que dotar de contenido cultural propio y de terceros. Me parece muy bien. Todo el proceso de estas obras que eran urgentes, que había riesgo físico para las personas, que el informe de los arquitectos decía que había que cerrar inmediatamente y que hubo que hacer con un cuidado y, gracias a Dios, con una colaboración extraordinaria de las instituciones del Ayuntamiento, del Departamento de Licencia, del Departamento de Calidad de la Construcción, de la comunidad y del propio Ministerio de Cultura, que tuvieron que aguantar que este grupo de socios que conforman el entorno de la unidad ateneística fueran presentando denuncias en cada institución intentando paralizar las obras. Al Ayuntamiento, diciendo que esas obras no tenían licencia, presentaron repetidamente denuncias para que las paralizaran. No lo consiguieron. Imaginaros lo que hubiera supuesto tener obras paralizadas en medio del edificio por una denuncia de los propios socios. No lo consiguieron, porque teníamos el amparo de la Inspección Técnica de Edificios que llevaba 10 años sin aplicarse. Y presentaron denuncias en licencias del Ayuntamiento para que se cerrara la cafetería, porque la licencia, efectivamente la licencia, como en cualquier institución cultural antigua, tiene un alcance discutible, vamos a dejarlo así, y entonces si no hay denuncias propias, las instituciones apoyan a las propias instituciones culturales. Y denuncias en el propio Ministerio de Cultura para que no dieran validez a las obras y para que no dieran validez a la justificación, presionando incluso a los propios funcionarios que se sintieron corresponsables desde el inicio de que esas obras se hicieran a la mayor urgencia, porque si hubiera habido un problema, hubiera habido un derrumbe, hubiera habido muertes, evidentemente la Junta de Gobierno era responsable, pero también las propias administraciones que lo conocían y lo habían mantenido. Está claro. ¿No? Los únicos que no estaban de acuerdo con que eso se resolviera y con eso se regulará. Estas obras que se iniciarán gracias a la convergencia, ¿verdad? Se consiguieron las subvenciones de estas obras que se van a iniciar. El convenio por el que se concede la ayuda, y esa ayuda, si se hace razonablemente bien, no termina hasta que se termine de restaurar el edificio completo, lo firmaron Carlos París y lo negociamos duramente desde la propia Junta de Gobierno de Carlos París. En aquel momento tuvimos
muchísimas reuniones con el Ministerio de Fomento y con el Ministerio de Cultura, porque costó trabajo que la tenían con esas denuncias que había habido con la ayuda de Cultura, que Fomento entrara en una ayuda a un sitio que entendían ellos que era problemático, ¿verdad? Pero es que, y lo hicieron. La tardanza ha sido por culpa de la gestión que ha habido desde el 2015 hasta ahora. Bueno, cuando entran hacen varias cosas estos grupos, ¿no? Aparte de decir a todo, en fin, despedir al abogado, intentar que se vayan inmediatamente dejando allí los de cafetería, utilizar a personal en sus batallas internas y provocar una fractura y problemas de convivencia entre el propio personal. El personal ha tenido una incidencia de bajas por ansiedad tremenda desde que estos señores han vuelto allí a gestionar personal con algunas contradictorias, con presiones, con abusos, con incertidumbre. O sea, esa gestión clientelar es tremenda. Y eso influye también al retraso, evidentemente, de las obras. Han cambiado los equipos de arquitectos, la Junta de Convergencia dejó firmar un contrato para la elaboración de un plan especial porque después de las denuncias era necesario. Lo primero que hace cuando toma el poder es suspender ese contrato de elaboración del plan especial. Ese plan especial permitía varias cosas. Por un lado, que hubiera una firma de dirección facultativa que le diera validez administrativa a lo que, después de las denuncias, los funcionarios dijeron: oiga, esto es interpretarlo y lo vamos a interpretar de la manera más estricta y más reduccionista, porque no quiere problemas. Y con esa interpretación, que era distinta a la que hacían antes, les damos un plan especial. Pero servía también, por ejemplo, ese plan especial para actualizar la licencia de cafetería, de manera que no hubiera un problema con ese espacio de restauración. Eso se suspende y eso, claro. Pero es que en épocas posteriores, por ejemplo, ahora en las juntas generales, en las asambleas, se vende como que todas las obras que se van a cometer ahora se han hecho bajo otras presidencias diferentes. Desde el año 2014 no se ha hecho ninguna inversión en instalaciones y en edificios. Ninguna, cero, nada. Y desde el año 2009 al año 2014, con Convergencia, se generaron, yo creo que 6 nuevas salas. Claro. Se pasó de tener bastante más de la mitad del espacio inutilizado a tener un gran porcentaje del espacio en uso. Se dotó de medios técnicos al salón, se abrieron 2 salas de exposiciones que hasta que llegaron esta gente generaban unos ingresos importantes porque estaban completas, porque son salas que van a recoger la memoria de la tenían. Claro. Pero ahora ya no, ahora ya no, porque se usan de otra manera. Por eso hablábamos antes un poco de la pérdida, de la destrucción del tejido productivo, que era lo que comentábamos hace un rato. Pérdida de tejido productivo, hecho de que las obras se firmaron en la época de la Convergencia y sin embargo en las asambleas no se quiere reconocer. Pues hay un papel, pero si el convenio tiene una fecha determinada, claro, si lo firma don Carlos París, claro. Si don Carlos París firma con cargo al 1,5% cultural, un inicio de rehabilitación del Ateneo, donde se desarrolla un proyecto de rehabilitación que permite buscar un tratamiento integral, resolver los problemas de evacuación, resolver los problemas de accesibilidad, resolver los problemas de seguridad, resolver los problemas de instalaciones, es decir, algo que es imposible sin una aportación pública. Pero todo eso ha sido detenido por las falsas denuncias y por las calumnias de estos señores. Lo ha dificultado. Y Lo han dificultado. ha retrasado también, de alguna manera, el prestigio del Ateneo y la celebración del Bicentenario, porque vamos a llegar en el Bicentenario con obras. A fecha de hoy no hay, fíjate que llevan diciendo acuerdos de patrocinio para el Bicentenario, no hay nada, no los ha recibido nadie. Han externalizado con una especie de concurso al que no se ha presentado nadie el conseguir patrocinadores para el Bicentenario. ¿Cómo vas a participar con esta gente que ha hecho este tipo de cosas y tiene esa falta de interlocución? Nadie. Nosotros en el año 14 habíamos conseguido patrocinio para el Bicentenario, compromisos de patrocinio para el Bicentenario de los grandes grupos, además
vinculados a la cultura, porque claro, en los momentos que vivimos, no incorporar la cultura pues a Google, a Vodafone, claro, es que no tiene ningún sentido. Todos estos estaban encantados de participar en ese escenario, las propias instituciones, la propia administración. Todo esto lo han empantanado, lo han parado, lo han emponzoñado al atacar no a la Junta de Gobierno del país, sino al propio Ateneo. Hasta nos han desacreditado ante ciertas entidades artísticas, como ha sido en Sorena. Acordaos de lo que hubo por una denuncia de ciertos consorcios. Maripaz, ha sido una cosa... vamos a ver, Antonio López, que no es un cualquiera, Antonio López vino con una obra, en el metro además, personajes así es entrañable, vino con una obra en el metro al Ateneo y dijo, esto yo lo dono al Ateneo porque quiero que el Ateneo perviva y quiero que lo llevéis a la subasta que consigáis recursos. Mi primera exposición la hice en el Ateneo. Y esta es mi donación. Y además estoy a disposición de vosotros para todo lo que queráis contar conmigo. Y en aquel momento, que era el Ateneo Mucha Vida, dentro de eso se empezó a generar un espacio que le llamábamos 1+1 y que era un artista consagrado y un artista Nobel. Hacer un taller de una semana en las nuevas salas de exposiciones con Antonio López y un artista joven que le entendiera, que le diera salida. En el mejor espíritu del Ateneo, bueno, eso no fue posible, no llegamos aquí. Pero eso es lo que tenemos que recuperar. La potencia en la memoria del Ateneo es tan grande que con limpieza y con honestidad y con ideas tiene todo el futuro del mundo. Esto es una forma de ser que lo más grave es que genera desesperanza y distancia y desapego y desanima a toda la buena gente que tiene inquietudes culturales y que debería tener en el Ateneo su casa. Ese es el